Había cosas en los años 60 en Colombia que eran tan normales, tan de todos los días, que nadie se detuvo a decirles adiós. Simplemente desaparecieron. Un día estaban y al siguiente ya no, y lo que duele no es que se hayan ido, sino que casi nadie se dio cuenta cuándo. Lo que viene es un recorrido por 20 de esas cosas. Y lo peor es que algunas van a sonar tan lejanas que van a parecer de otro planeta, pero fueron absolutamente reales. Y fueron para mucha gente la vida entera. La vitrina que te decía cómo iba el mundo. Antes de las noticias en tiempo real, antes de cualquier pantalla portátil, el escaparate de la droguería o del almacén del centro era el primer termómetro social del día. La gente pasaba, miraba, comentaba. Si había algo nuevo en la vitrina, todo el barrio lo sabía antes del mediodía. Era una forma de información lenta, pero era información al fin. Hoy esas vitrinas todavía existen, pero nadie las mira con esa atención. El mundo entero cabe ahora en un bolsillo, y sin embargo algo de aquella pausa frente al vidrio se fue con ella. El hombre que llegaba en bicicleta con el periódico. El voceador de prensa era una figura tan cotidiana en los 60 que su ausencia hoy se siente como un hueco en el paisaje urbano. Llegaba temprano, con la pila de periódicos bajo el brazo o en la canasta de la cicla, gritando el titular del día con una voz que se metía por las ventanas. Muchas familias lo esperaban como se espera al pan. El periódico era el primer objeto que tocaba la mesa en la mañana, antes del tinto, antes de cualquier cosa. Y el voceador era el mensajero de todo eso. Un oficio que se fue tan silenciosamente como llegaba cada alba. La libreta de los fíos que guardaba la señora de la tienda. ¿Quién no conoció esa libreta? Era un cuaderno pequeño, de pasta dura, con el nombre de cada familia del barrio escrito a mano. Ahí quedaba registrado todo lo que se había llevado fiado esa semana. El azúcar, el aceite, las velas. La señora de la tienda lo manejaba con una precisión que no necesitaba de ningún sistema. Sabía de memoria quién pagaba cumplido y quién necesitaba un recordatorio. Era un sistema de crédito informal que funcionaba sobre la base de la palabra y de la vergüenza sana de no quedar mal. Hoy, esa libreta no existe. Y con ella se fue también esa forma de confianza que no pedía papeles. El ritual del traje dominical que no se tocaba el resto de la semana. En muchas casas colombianas de los años 60, había ropa de diario y ropa de domingo, y esa distinción era sagrada. El traje del domingo se planchaba el sábado en la noche, se colgaba en un gancho especial y se ponía solo para la misa y para la visita de la tarde. Ningún niño en su sano juicio salía a jugar con la ropa del domingo puesta. El que lo hacía se ganaba una mirada que valía más que cualquier regaño. Esa cultura de la ropa como símbolo de respeto, de ocasión, de jerarquía invisible, se ha ido diluyendo tanto que hoy cuesta explicarla sin que suene a cosa de museo. El telegrama que llegaba doblado y cambiaba el día. Antes de que existiera cualquier forma de comunicación instantánea, el telegrama era la velocidad máxima de una noticia. Llegaba en un sobre amarillo o marrón, lo traía un mensajero, y su sola presencia en la puerta ya generaba una mezcla de expectativa y susto. Podía ser una buena nueva o una mala. Podía ser el anuncio de un nacimiento o el de una muerte. Y toda esa carga emocional cabía en unas pocas palabras contadas, porque el telegrama se cobraba por palabra y la gente aprendía a ser esencial. Una economía del lenguaje que le daba a cada palabra un peso que hoy el exceso de texto ha borrado casi por completo. La botica donde el señor sabía qué le dolía antes de que usted hablara. El boticario o farmacéuta de barrio en los 60 era una mezcla de médico, consejero y amigo. Uno llegaba con un síntoma y él ya tenía la solución. No había necesidad de turno ni de fórmula para muchas cosas. Era una figura de autoridad científica y humana al mismo tiempo. Conocía a las familias, sabía del historial de enfermedades de cada casa, y despachaba con una confianza que venía de años de experiencia acumulada en ese mismo mostrador. Ese vínculo personal entre el que sabe y el que necesita saber era algo muy propio de esa época y de ese país. El fonógrafo que sonaba en la sala como si fuera una orquesta. En los hogares que podían tenerlo,
El tocadiscos de los años 60 era el centro de la vida social doméstica. Los discos de acetato, grandes y negros, se sacaban con cuidado, se soplaban para quitarles el polvo, y se ponían con una delicadeza que hoy puede parecer exagerada, pero que era completamente lógica. Un rayón, y el disco quedaba arruinado para siempre. La música que salía de ahí tenía una textura cálida, un poco crujiente, que hoy se llama vintage, y se vende como una virtud. Entonces era simplemente el sonido de la casa cuando había algo que celebrar, o cuando simplemente había ganas de que la tarde se sintiera menos larga. El formulario que había que llenar con letra clara o no valía. Cualquier trámite oficial en los años 60 empezaba con un formulario de papel, y ese formulario era una prueba de paciencia y de caligrafía. Había que escribir con letra clara, sin tachones, sin errores. Si algo salía mal, había que pedir otro formulario y empezar de nuevo. Era un proceso que valoraba la precisión manual de una manera que hoy sería impensable. Y de alguna forma, esa exigencia de claridad en el papel era también una exigencia de claridad en el pensamiento. Uno tenía que saber exactamente qué iba a escribir antes de poner el lapicero sobre la hoja. El hielo que llegaba en bloque y había que partir con un pico. En muchas casas de los años 60, sobre todo en ciudades calientes y en pueblos, el hielo no salía de un congelador propio. Llegaba en un bloque enorme, traído por el hielos o comprado en la plaza, y había que partirlo en la cocina con un instrumento puntiagudo. Los niños miraban ese proceso con una mezcla de fascinación y respeto, porque el pico de hielo en manos de alguien que sabía usarlo era casi un espectáculo. Ese hielo enfriaba la limonada, el jugo de costa, la gaseosa de la visita. Tenía un valor que el hielo de máquina nunca ha tenido del todo, porque había que ganárselo. La máquina de escribir que sonaba como lluvia sobre techo de zinc. El tecleo de una máquina de escribir era el sonido del trabajo serio en los años 60. En las oficinas, en las notarías, en las casas de los que estudiaban o escribían, ese ritmo percusivo marcaba el paso de las horas. Cada tecla pedía un esfuerzo real, y el carro que volvía al inicio con un golpe seco era una pequeña victoria al final de cada línea. Equivocarse tenía un costo: el líquido corrector, la rayita encima, el papel arrugado en la caneca. Eso hacía que cada palabra escrita tuviera una intención que el borrar fácil de hoy no siempre obliga a tener. Si esto te pega, quédate, porque lo que sigue era todavía más de esa Colombia que ya no se repite. El almacén de telas donde se compraba lo que después se convertía en ropa. Comprar ropa lista para usar era todavía un lujo o una excepción en muchos hogares colombianos de los 60. Lo más común era ir al almacén de telas, elegir la tela por vara, llevársela a la modista del barrio y esperar. Ese proceso podía tomar días. Y al final, se tenía una prenda que era única, que había pasado por manos conocidas, que tenía las medidas exactas del cuerpo de uno. La modista era una figura central en la vida del barrio. Sabía los gustos de cada familia, guardaba los patrones, y a veces añadía un detalle sin que nadie se lo pidiera, solo porque sabía que quedaba bien. El cenicero en la sala, que no era decoración. En los años 60, fumar en la sala de la casa era completamente normal. El cenicero de vidrio o de cerámica estaba sobre la mesita del centro, al lado de las revistas y cerca del radio. Los visitantes fumaban, los dueños de casa fumaban, y nadie encontraba nada inusual en eso. Era parte del paisaje doméstico de la época, tan presente como el mantel bordado o el florero con flores de plástico. Que ese objeto haya desaparecido de las salas colombianas dice mucho de cómo cambian las costumbres y de cuántas cosas que parecían permanentes resultaron ser solo temporales. El aguatero que subía el cerro con los baldes. En los barrios altos de ciudades como Bogotá, Medellín o Manizales, el agua no siempre llegaba por tubería en los años 60. Había zonas donde el agua la traía una persona, a pie, con baldes o con una carreta. El aguatero era un oficio de esfuerzo puro. Y el agua que traía era tratada con un cuidado proporcional al trabajo que había costado conseguirla. Se usaba lo necesario, se guardaba lo demás. No había grifo abierto por descuido. El agua tenía un peso real, literal,
porque alguien la había cargado hasta la puerta. El sereno que cuidaba el barrio de noche sin uniforme oficial. En muchos barrios populares de los 60 había un sereno, un hombre que hacía rondas nocturnas con una linterna y un silbato. No era policía. Era un vecino que asumía esa responsabilidad por acuerdo tácito del barrio. Conocía a todos, sabía cuál puerta debía estar cerrada a qué hora, distinguía los pasos del ladrón de los del borrachito de siempre. Era una forma de seguridad comunitaria que no necesitaba institución. Solo necesitaba que alguien estuviera dispuesto a quedarse despierto cuando los demás dormían. El álbum de figuritas que unía a todo el colegio. El álbum de figuritas era en los años 60 una economía paralela dentro de los colegios colombianos. Había que comprar los sobres, pegar las que faltaban y negociar las repetidas con una seriedad que habría envidiado cualquier corredor de bolsa. Te cambio 2 repetidas por una que me falta. Era una frase que se decía con toda la formalidad del mundo. Y el día que por fin se pegaba la última figurita y el álbum quedaba completo, eso era una hazaña. No había trofeo, no había ceremonia. Pero todo el que lo había logrado sabía exactamente lo que valía ese momento. La pesa del mercado que había que leer de costado. Las pesas de platillo en los mercados públicos de los años 60 eran objetos de una precisión artesanal que dependía tanto del instrumento como del ojo del que lo manejaba. El vendedor ponía las pesas de hierro en un platillo y el producto en el otro, y todo el mundo miraba la aguja con atención. Si quedaba en el filo, el vendedor agregaba un poquito más, para que no quede corto. Ese gesto extra era casi una cortesía ritual. Una forma de decir que la transacción no era solo comercial, era también una relación. El curandero del pueblo que sabía de plantas como ningún otro. En muchos municipios colombianos de los años 60, antes de que llegara el médico o cuando el médico no estaba, estaba el curandero. Era alguien que conocía las plantas del monte por nombre y por uso, que sabía qué hoja se ponía en la frente para la fiebre, qué raíz se hervía para el dolor de estómago, qué emplasto quitaba el golpe. Era un conocimiento que se había pasado de mano en mano durante generaciones, sin papel, sin título, y funcionaba, no siempre, pero muchas veces. Ese saber popular se fue perdiendo a medida que llegaron otras cosas. No todo lo que llegó era mejor. El costurero de la abuela, que era un mundo dentro de una caja. Toda abuela colombiana de los años 60 tenía un costurero. Podía ser una lata de galletas reutilizada, una caja de madera o una bolsita de tela. Adentro había agujas de todos los tamaños, hilos de colores enrollados en carretes de madera, botones guardados por si acaso, un dedal de metal, tijeras pequeñas con las puntas curvas. Ese costurero era el símbolo de que nada se tiraba mientras pudiera arreglarse. Un calcetín roto se zurcía, un ruedo caído se subía. Una camisa con el codo pelado recibía un parche que quedaba perfecto. Era una filosofía de vida guardada en una caja pequeña. El vendedor de minutos que ponía el reloj en el andén. En los años 60, en muchos parques y esquinas de ciudades y pueblos colombianos, había un vendedor que ofrecía algo muy preciso: el tiempo. Ponía un reloj sobre una mesita o lo colgaba en un soporte improvisado y cobraba por consultar la hora. Era un servicio completamente lógico en una época en que tener reloj propio era todavía un privilegio. La gente pasaba, pagaba un centavo, miraba la hora y seguía su camino. Era el dato más simple del mundo y valía dinero. Hoy la hora la tiene hasta la nevera y nadie la mira con esa misma urgencia de antes. La voz del vecino que avisaba lo que el periódico no había dicho. Y al final de todo, lo que más unía a la Colombia de los 60 no era ningún objeto ni ningún servicio, era la voz. La del vecino que golpeaba la reja a las 7 de la mañana para decir que en la panadería había pan caliente. La de la señora que asomaba la cabeza para avisar que el bus ya venía. La del niño que corría a decirle a toda la cuadra que había algo que ver. Esa red de voces era el verdadero sistema de información del barrio. No tenía señal, no tenía cobertura, no tenía algoritmo. Solo tenía gente que todavía creía que lo que le pasaba al vecino también le importaba a uno. Y eso, que parece tan sencillo, era en realidad todo.